Buenas tardes. A la mayoría creo que los conocemos de alguna otra oportunidad. A los que no nos conocen, mi nombre es Malena Corbalán, él es Gustavo Barachino y Bruno Guastela. Todos trabajamos en el Estudio Corbalán y Guastela y somos asesores del colegio en la parte penal. En esta oportunidad se nos encomendó, por interés de los propios matriculados, organizar un taller o algo que se le parezca relacionado con lo que implica ser perito en el nuevo sistema penal, que no es un tema menor porque ha cambiado mucho todo el sistema y realmente implica un cambio de visión y una preparación diferente para todos los profesionales. Así que nos pareció muy interesante. Ya hemos dado otras charlas, no sé si alguno vino a la charla que hicimos hace 2 años. Claro, sí. Sí. ¿Alguno estuvo? No. Bueno, eso es bueno saberlo porque si todos habían venido a la otra charla, es como que iba a ser una revisión solamente de lo que ya habíamos hablado y avanzamos un poquito más. Pero está bueno saberlo para poder ir dando nociones básicas para que ustedes tengan en claro cómo funciona todo. Lo que vamos a hacer primero es una demostración de lo que sería un interrogatorio en un juicio oral de un perito, tanto de la fiscalía como, o sea, el interrogatorio que se le va a hacer un perito ofrecido por la fiscalía. En este caso va a ser un ingeniero con especialidad laboral. En ingeniero laboral, en seguridad, y después la defensa va a hacerle otras preguntas para que ustedes vean un poco y después vamos a referirnos, después de charlar un poco sobre estas nociones, vamos a volver a hablar sobre esta demostración, pero ya con ustedes con una idea de en qué consiste y por qué hacemos cada cosa y qué podría pasar, ¿sí? No vamos a hacer objeciones, vamos a tratar de hacer porque si no esto requeriría que tengamos un juez, que hacer una serie de cosas que para lo que ustedes necesitan después lo vamos a explicar más adelante qué podría pasar en todas esas situaciones. Pero les pido que tengan paciencia, que no somos actores, ni tuvimos tanta preparación, porque bueno, por ahí uno prepara todo el texto y demás, pero requiere para hacerlo bien y sin papel y nada, bueno, tenerlo mucho más dejado. Pero bueno, la idea es que ustedes tengan más o menos una idea de cuáles son los tópicos y las cuestiones que pueden ocurrir en un interrogatorio de un perito, y después entramos a hablar básicamente del tema y al final dejamos para todas las preguntas y obviamente pueden meter el bocadillo que quieran, no en la demostración para que no nos perdamos, pero sí más adelante. Su testigo, señor fiscal. Buen día, ingeniero. Buen día. ¿Nos puede decir su nombre para el registro? Gustavo Barachino. Bien. Quisiera arrancar con algunas preguntas sobre su formación. ¿A qué se dedica usted? Soy ingeniero laboral. ¿Cuándo se recibió? En el año 2003. ¿Dónde se recibió? En la UTN de Rosario. Después de graduarse, ¿usted hizo algún estudio de especialización? Sí, he realizado varios cursos de especialización, tanto en esta ciudad como en la ciudad de Buenos Aires, y he cursado un posgrado en la Universidad de Wisconsin acerca de seguridad laboral y la responsabilidad laboral. Bien, ¿nos puede indicar qué hace concretamente un ingeniero en higiene y seguridad? Los ingenieros en higiene y seguridad lo que hacemos es tratar de prever las causales potenciales que podrían originar accidentes laborales para así minimizar los riesgos de trabajo, y a su vez analizamos los distintos requisitos legales tanto para el empleador como para el empleado, que van desde capacitación hasta los equipos, maquinarias y distintas medidas de seguridad que deben tener a la hora de realizar una obra.
Ahora me gustaría que pasemos a su desempeño laboral. ¿Dónde trabaja usted actualmente? Actualmente ejerzo la profesión de manera liberal. Antes de ejercer la profesión de manera laboral, de manera independiente, perdón, ¿dónde trabajaba? En el Ministerio de Trabajo. ¿Qué función cumplía? Realizaba todo lo relativo a las certificaciones de obras abiertas a licitación pública. ¿Cuánto tiempo trabajó en el Ministerio de Trabajo? 6 años. Bien, ahora quisiera que pasemos a lo que nos trae a este proceso. ¿Usted sabe por qué está aquí hoy? Porque la Fiscalía me encomendó que realizara una pericia acerca del accidente que ocurrió el pasado 7 de mayo del año 2018, en el cual falleció un operario de nombre Rolando Jiménez en la obra de construcción de la esquina Rioja y Callao. ¿Cómo fue ese accidente? El accidente se generó cuando se dispuso realizar el relleno de cemento de hormigón para la losa del primer nivel. Allí se dio el encofrado de la obra y se derrumbó toda la estructura sobre el operario Jiménez, que se encontraba debajo de la misma. ¿Me puede decir qué es un encofrado? Un encofrado es un armazón constituido por pilares de madera que están dispuestos de cierta forma que uno pueda vertir el cemento de hormigón, que una vez que se endurece termina constituyendo las paredes del edificio. Bien, ¿qué medidas de seguridad se tomaron en la obra para la realización de esa tarea? Por lo que tengo entendido, esa misma mañana había ido la ingeniera en seguridad e higiene, la Juana Carlini, y había impartido a los operarios todas las medidas de seguridad relativas a la obra, a la tarea que iban a realizar en la obra al mediodía. ¿Qué hizo luego de impartir las instrucciones de la ingeniera Carlini? Se retiró. Bien. Quisiera ahora pasar concretamente al peritaje que usted entregó para la Fiscalía. ¿Nos puede contar qué es lo que se le solicitó que analizara? Básicamente la Fiscalía me pidió que analizara 3 puntos distintos. Por un lado, el estado de las maderas que constituían el encofrado. Por otro lado, la ubicación del operario Jiménez. Y por último, la responsabilidad penal en el caso. Bien, pasemos al primer punto, que tiene que ver con el estado del encofrado, de las maderas del encofrado. ¿A qué conclusión arribó usted? Llegué a la conclusión de que las mismas se encontraban en un estado de putrefacción que generó que a la hora de vertir el cemento de hormigón no pudiera soportar el peso y terminara cediendo. ¿A qué se debía ese estado de putrefacción? A un intenso temporal que había habido en los últimos 2 meses antes del accidente. Había caído una gran cantidad de lluvia que mojó las maderas, las humedeció y con el transcurso de esos 2 meses generó que se pudrieran. ¿Quién es el encargado de controlar la calidad de esos materiales? El arquitecto Pedro Mendoza. Pasemos ahora al segundo punto de peritaje, que es relativo a la ubicación del operario Jiménez. ¿Dónde estaba Jiménez en el momento del accidente? Jiménez se encontraba debajo de la estructura que se derrumbó. ¿A qué conclusión llega usted respecto a la ubicación de Jiménez en el momento del accidente? Que no debía encontrarse debajo de esa estructura, no debía encontrarse en ese lugar en el que estaba. ¿Por qué no debía encontrarse en ese lugar? Porque dentro de una obra existen distintas zonas en el cual se le permite y se le prohíbe a los operarios que se encuentren, tanto cuando están prestando servicio como cuando no, y ese lugar era justamente uno de los lugares que estaba prohibido para los operarios. ¿Por qué estaba Jiménez en ese lugar? Por lo que tengo entendido, estaba allí para controlar que no hubiera ninguna filtración mientras se vertía el hormigón. ¿Cómo sabe usted eso? Son los rumores que me dijeron los otros operarios de la obra. Bien, por último quisiera analizar el último punto de peritaje solicitado que tiene que ver con la responsabilidad penal. ¿A qué conclusión llegó usted respecto a la responsabilidad penal de los implicados hoy? Que según yo entiendo existen 2 responsables. Por un lado el arquitecto Pedro Mendoza, ya que él es el encargado de elegir y controlar los materiales y básicamente es el director de la obra,
quien decide qué actividad se realiza, cómo y cuándo. Y por otro lado, la ingeniera en seguridad e higiene, la señora Carlini, ya que si bien esa mañana ella había impartido las medidas de seguridad, no se quedó a controlar que las mismas se respetaran. Bien, muchas gracias. No más preguntas. Bien. Señor Palachino, yo soy la abogada defensora de la señora Juana Carlini. Le voy a hacer una serie de preguntas. Dígame, usted hace un momento refirió que trabajó un tiempo en el Ministerio de Trabajo. Así es. En el Ministerio de Trabajo usted hacía certificaciones, ¿verdad? Sí, de las obras. Usted no iba a obras de construcción. No, solo la certificaba. No hacía pericia. No. Estuvo trabajando 6 años antes de ejercer la profesión liberal. Sí, 6 años. Bien. Vamos a hablar ahora de la pericia. Usted refirió que le encomendaron analizar las maderas. Sí. La calidad de las maderas. Exactamente. Usted recién mencionó que es ingeniero en higiene y seguridad. Sí. Y incluso refirió recién en qué consiste las incumbencias de su profesión. Claro. Dentro de las actividades que mencionó, no se encontraba el análisis de los materiales de la construcción, ¿verdad? No. Entonces, pasemos ahora a otro tema. En esa pericia se determinó que había riesgos de que el hormigón se cayera, usted dijo. Sí. Y que ese riesgo estuvo siempre allí. Sí, siempre. Me imagino que usted, para hacer la pericia, tomó todos los recaudos que se toman para hacer las actividades periciales. Por supuesto. Se aseguró de ser muy diligente. Obviamente. Bien, cuénteme, ¿qué fue lo primero que vio cuando fue al lugar de los hechos? No, nunca fui al lugar de los hechos. Nunca fue al lugar. No vio la caída del encofrado. No. Solamente vio fotos. Sí, las que me mostró la fiscalía. No, tampoco vio el lugar donde estaba Jiménez. No. Bien. Vamos a pasar a otro tema. Usted nos dijo que el señor Jiménez se encontraba debajo de la estructura de hormigón. Sí. Usted dijo que lo sabe porque se lo dijeron. Sí. O sea, usted no vio al señor Jiménez cuando estaba ahí. No, obviamente no. Se lo dijeron los obreros. Los compañeros, sí. Porque usted no estuvo en la obra. No. Bien. Tampoco sabe si el capataz lo ordenó ubicarse allí. No, no creo que el capataz lo haya ordenado que se situara allí. Usted no cree, No, pero no creo. no escuchó si se lo ordenó. No, obviamente no. Tampoco lo dio. No. Tampoco sabe si el señor Jiménez quiso ir ahí voluntariamente. Lo dudo, pero no lo sé. No puede contarle a usted esa afirmación. No. Bien. Señor Gutiérrez, ¿quién queda a cargo de una obra cuando no se encuentra el arquitecto o el ingeniero en seguridad? Y el capataz. Bien. Por último, quiero hacerle unas preguntas sobre lo que usted dijo con respecto a la responsabilidad penal de mi defendida. Usted señaló que mi defendida era responsable penalmente, ¿verdad? Junto con el arquitecto Mendoza, sí. ¿Usted es abogado? No, soy ingeniero. ¿En sus capacitaciones estudió Derecho? No. Bien, no más preguntas. Bueno, hasta acá lo que ustedes vieron fue una demostración de lo que puede pasar en una audiencia de juicio oral. A lo largo de esta charla vamos a volver a esto y vamos a hablar de lo que pasó. Lo que está claro es que acá pareciera que hay una parte que lo quiere hacer quedar bien y una parte que lo quiere hacer quedar mal. Eso les va a pasar siempre. Van a ver el diablo, el abogado de la contraparte que quiere mostrar que no sabe, que está mintiendo, que está
equivocado, que no, lo que dice no es correcto, y el abogado amigablemente que le ofrece que viene a hacerlo quedar bien y a incluso llenarlo de laureles porque nos interesa a la parte que le ofrece mostrar sus capacidades. Vamos a hablar mucho sobre ese tema, pero primero vamos a hacer, para entender un poco por qué vamos a entrar en cada uno de estos detalles y por qué son importantes, vamos a entrar un poco en por qué estamos hablando de que el sistema es tan novedoso o cambió tanto. ¿Sí? Me quedaron algunas dudas. Muchas. No sé si hacerla ahora la pregunta. Pero porque vamos a hablar un montón del interrogatorio. A lo mejor queda para después, pero me quedaron varias dudas. Está bueno que lo veamos porque si podés acordarte de decirlo después, porque primero vamos a hacer un pantallazo y volvemos a por qué hicimos cada una de las cosas y si está bien o está mal o qué hubiese pasado. Y al contrario, me interesa que ustedes puedan preguntar y hablar sobre lo que vieron, ¿sí? Pero primero vamos a hablar un poco para entender el marco teórico, digamos. Porque cuando hablamos de el perito, tenemos que entender que hay un nuevo desafío que tienen que enfrentar los que se animan a la difícil tarea de la profesión liberal e incluso trabajar en un litigio en donde puede ser contratado tanto por la fiscalía o por la defensa o por el querellante, también en los sistemas penales cuando hay querellantes. A ver, ¿por qué hay un nuevo paradigma? ¿Por qué estamos hablando de que esto cambió tanto? Hasta no hace mucho tiempo, y si se van fuera de la provincia de Santa Fe van a encontrar que todavía sigue subsistiendo, hay sistemas en donde el discurso surge del juez. ¿Y qué quiero decir con esto? El juez es quien recaba la información y es quien juzga. Y esto no es un detalle menor. ¿Por qué? Porque hasta hace poco tiempo se consideraba que el juez no necesitaba de las partes para construir esa verdad de la que estamos buscando a través del proceso penal. Esa verdad no la necesitaba de las partes porque era suficiente con que el testigo venga, declare, plasme su declaración en una hoja, que ni siquiera la iba a escuchar al testigo o el testigo, sino que iba a leerla en mi despacho, yo juez, leyendo un expediente y con esa prueba escrita era suficiente para poder luego dictar una sentencia. Obviamente una situación bastante más cómoda para un juez que tenía que estar en su despacho, delegaba la función de tener que estar escuchando, delegaba la función de no necesitaba que nadie tenga que hacer las preguntas. ¿Por qué? Porque consideraba que no era importante. Era suficiente con que venga a declarar el juzgado. Con el tiempo se advierte que no solamente esto no es así, no es tan correcto pensar de que porque venga a declarar ya es suficiente esa información, sino que también esto afectaba mucho a la otra parte, o sea, la defensa, porque esa defensa no tenía posibilidades de interrogar un papel. Es decir, una vez que estaba plasmado en un papel, eso se plasmaba en la investigación y al juicio ni siquiera era necesario que lo llamen al testigo. Una vez que había declarado el testigo en la investigación, se decía, se acompaña el acta al juicio como prueba de fulanito de tal que viene a declarar como testigo, que vino a declarar ya como testigo. Ya estaba. El testigo dijo que vio cómo la persona cruzó en la calle y estaba el semáforo en rojo. Suficiente, no necesitamos más. Lo vio, lo dijo, con eso tengo elementos para condenar. ¿Sí? Con esa visión de que era suficiente, estábamos en un sistema en donde la defensa no podía hacer preguntas y no tenía posibilidades tampoco de controvertir ese discurso que una vez que estaba escrito parecía que era una verdad absoluta. Este nuevo paradigma trae un montón de modificaciones a esta visión. En primer lugar, se entendió que un juez no puede ser el mismo que recaba esa información y se tiene que juzgar a sí mismo si lo que recabó es suficiente, o está bien o está mal. Es decir, empieza un juez que tiene una hipótesis de investigación, después no va a decir, no, me parece que me equivoqué. Es muy raro, pasa, pero es muy raro. Entonces
necesita tener una visión alejada de la hipótesis para poder ver si lo que está haciendo es correcto. Entonces, ahí empezamos con la separación entre el juez y el fiscal. El fiscal se encarga de investigar, de acusar, es el que lleva la persecución penal, y el juez lo que tiene que hacer es analizar si lo que está haciendo está bien y controlar que no se afecten las garantías y los derechos de la otra parte. Por eso está en un lugar de imparcialidad, porque también para la defensa era muy difícil hacer cualquier tipo de planteo a un juez que tenía tanto poder. ¿A quién iba a reclamarle cuando estaba en desacuerdo con el juez? Si el mismo juez era el que tenía ese poder de decir sí o no. Yo te proceso, yo te llevo a juicio, todo con lo mismo que yo recargo. Entonces, la primera diferencia es esto que parece tan obvio, es fundamental, la separación. El juez no es el que va a hacer la investigación, por lo tanto no tiene que preguntar, no tiene que meterse en lo que está haciendo el fiscal, porque en el momento en que empieza a hacer preguntas hay una interpretación que está haciendo y se está metiendo para un lado o para el otro para favorecer o perjudicar a una de las partes. Entonces el juez no pregunta. La otra gran diferencia es que el sistema pasó a ser de un sistema totalmente escrito a un sistema oralizado. Cuando digo oralizado no es lo que nosotros vemos en los tribunales federales, que hacen juicios orales con un expediente en la instrucción, donde van juntando papelitos del acta de procedimiento, la declaración, y después se incorpora mágicamente, como por arte de magia, cuando se hace el juicio, se dice, bueno, incorporo y ya está. Incorporé mágicamente, como si fuera un acto mágico, la prueba del juicio. Eso no existe. En el sistema penal santafesino provincial se sacó totalmente. ¿Por qué? Porque yo no le puedo interrogar un papel, como les decía. Toda la prueba se incorpora a través del discurso de una persona. ¿Por qué? Porque es la única forma que la otra parte va a poder interrogar. Tanto el testigo que ofrezca la defensa como el testigo que ofrezca la fiscalía. Para las dos partes. Y esto es muy importante porque es el gran derecho que tiene la defensa de poder controlar con la prueba que se le pretende condenar. Esto como derecho, como principio general que está en la Constitución, que se debe respetar, tanto como hablamos de la imparcialidad del juez. Bueno, tengo derecho yo, como si estoy en una situación de imputado, a poder controlar con qué prueba se me va a condenar. ¿Y cómo controlo esa prueba? A través del contraexamen, que es lo que yo acababa de hacer como defensora de Juana Carlina. Esto implica que para la única prueba con la que se condena es la prueba que se va a producir en el juicio. No me sirve todo lo que pasó en la investigación. Lo que pasa en la investigación es una preparación, por eso se llama investigación penal preparatoria. No es definitivo lo que pasa en la investigación, no tiene ningún valor definitivo. Después lo hablaremos, qué pasa con el juicio abreviado, con el procedimiento abreviado, qué pasa con un montón de cosas. Pero para el juicio, pensemos que la única prueba es la que se va a producir en el juicio. Por lo tanto, pueden hacer las pericias más lindas, pero lo importante va a pasar en el juicio. ¿Sí? Puede ser que no lleguemos a juicio porque entre la defensa y la fiscalía decidan, acuerden, y entonces ahí hay un acuerdo en donde no van a necesitar ir a juicio. Pero el derecho que tiene toda persona para que se le aplique una pena y se quiere oponer a esa pena es a través de un juicio. Y la única prueba que vale es esa. Por lo cual es muy importante que los testigos vayan al juicio. Y los peritos también tienen que ir al juicio. Y ahora vamos a ver qué pasa con esos testigos y esos peritos en el juicio. ¿Sí? Esto es para que ustedes vayan teniendo una idea muy amplia de cómo funciona. Otra de las grandes diferencias es que antes un perito, por el solo hecho de que ya estaba nombrado, era suficiente para considerar que era idóneo y era capaz y sabía de lo que estábamos hablando. Ahora, la visión de que un testigo es creíble no es solamente porque es testigo o porque es perito. No es porque vamos a decir, no, está diciendo la verdad porque es testigo. O si es perito, sabe. No. Cada una de las partes va a tener que demostrar si sabe. Y cada una de las partes también puede tratar de desacreditar que sabe. O sea, cada uno va a tener que formar una opinión que le va a dar al juez, le va a permitir dar cuánto le tengo que creer a lo que diga. Es decir, un
perito, mientras más capacitado está, más importante va a ser lo que vaya a decir después, ¿sí? Y con esto, después vamos a ver que estuvimos hablando en el interrogatorio por qué hicimos tantas preguntas respecto a eso, ¿sí? Fíjense que como 5 o 6 preguntas fueron relativas a su capacidad y puedo hacer muchas más, porque es muy importante que yo le dé un marco al juez. Piensen que además el juez no sabe absolutamente nada de esa persona, no sabe nada del caso. Y entonces eso también es un elemento a tener en cuenta, porque todo tiene que estar oralizado y dicho en el juicio. No importa que yo lo dije en mi pericia, no importa que ya lo declaré en la investigación. Si no lo digo en el juicio, no vale. Lo único que va a valer es lo que se produjo ahí y que le di la chance a la otra parte a que que haga un contraexamen. ¿Por qué esto? Porque se entiende que la mayor calidad de información es la que es atravesada por la contradicción, ¿sí? Es decir, si yo, testigo, pasé el contraexamen y salí indemne, entonces era un buen testigo. Era un testigo que tenía mucha credibilidad, porque la defensa no pudo quebrarme, ¿sí? Como decir, la defensa o la fiscal, puede ser cualquiera de los dos, ¿sí? Digo, porque a mí siempre me sale como que el defensor siempre es el que tiene que dar más batalla. Entonces, vemos que nos genera muchos nuevos desafíos esto de la oralidad. No es lo mismo hablar que escribir. Todos podemos sentarnos tranquilos tomando mate horas en nuestra oficina, en nuestro escritorio, escribir, borrar, tachar, volverlo a hacer, me equivoqué, vuelvo a empezar. Eso te da una tranquilidad que no te da el juicio oral. El juicio oral es el momento, es ahí, y si no lo dijiste y te olvidaste, pasó tu momento, y si te equivocaste y dijiste algo que está mal, está todo grabado. O sea, es una situación de tensión, ¿sí? Pero lo que se busca es la espontaneidad también. El juez tiene la posibilidad de verle la cara, escuchar si esa persona es creíble o no es creíble. No es lo mismo leer que escuchar cómo se dicen las frases, cómo se interpretan, que hasta un perito es mucho más, a veces puede ser muy bueno escribiendo y después cuando tiene que explicarlo no le sale nada. Entonces hay que prepararse para el juicio oral. No es una cuestión de decir, bueno, ahora voy. No hay que prepararse. Cuando digo prepararse, esta palabra antes parecía una mala palabra. Porque preparar parecía que estábamos diciéndole que el testigo tenía que decir lo que quería el abogado, en el sentido de que le estaba diciendo que mienta. Y esto no es así. Y permítanme que cuando a alguien le diga eso, le tienen que entender a qué se refiere uno cuando decimos preparar. Porque yo, si soy un abogado diligente, no voy a llevar un testigo si antes no le pregunté, no le dije qué le iba a pasar, qué le iba a preguntar a la otra parte, qué me interesa que preguntar, qué orden de las preguntas le voy a hacer. Es decir, el orden de las preguntas también está pensado. Nada de lo que pasó acá fue espontáneo. Nadie va al juicio si no tiene todo preparado y digitado. Pero está bien que así sea, porque yo no voy a la pesca a preguntar a ver qué me va a decir. Voy a hacerle alguna pregunta al contraexamen, por ejemplo. Todo lo que yo pregunté, sabía la respuesta. Yo cuando le pregunté dígame qué fue lo que hizo cuando fue al lugar, porque yo tenía la información de que él no había ido al lugar de los hechos. Pero no voy a preguntar eso. ¿Sí? Nadie pregunta si no sabe la respuesta. Para eso sirven las declaraciones previas. Y ahora voy a hacer una aclaración de qué significa eso de las declaraciones previas. Es decir, todo lo que se declaró en la investigación, si yo ahora vengo como perito y digo algo distinto a lo que dije en mi pericia, y la otra parte, a ver si lo que está diciendo ahora me perjudica, si lo que está diciendo me favorece, bueno, bárbaro. No digo nada, me quedo callado porque lo que importa es lo que digo en el juicio. Ahora, si lo que viene a decir el perito es muy distinto a lo que había dicho en su pericia
originaria y que fue presentado en la acusación y con eso se valoró y se decidió llevar el perito. Y ahora viene y dice algo diferente. Bueno, esa oportunidad es la que va a tener la contraparte para utilizar esa pericia y solamente en ese caso, o si realmente no se acuerda de alguna parte, porque las pericias suelen ser muy técnicas, tienen muchos elementos y muchos datos, puede uno olvidarse un dato y puede ser utilizado para refrescar la memoria. Pero fundamentalmente, tengan en claro que si uno se aparta de lo que ya dijo en la pericia, la contraparte lo va a utilizar, en la medida que lo perjudique y que sea importante, un dato relevante. Al momento de la oralidad del perito, ¿está solo así como en las películas, está sentado como está él, así sin nada, o tenías algo como para decirle, nada, para que nada, está acomodado? Para decirlo no, porque viste, por ahí te empiezan a atorar uno que por ahí no está en el palo, porque la realidad. No, lo que sí pasa es que están si todos hay, mirándote, esperando. por eso hay que preparar. Por eso esta palabra, la preparación. Porque si uno empieza a hacer muchas pericias, y yo hice la pericia la hice hace 2 años atrás, como Claro. comentaba. Entonces, ¿cómo ahora me voy a acordar? Bueno, no puede venir a un juicio, señor, si usted no leyó antes lo de qué íbamos a hablar. ¿Sí? Pero puede tener como respaldo el informe si tiene. No como respaldo, o sea, puedo pedir, mira, hay algo que no me acuerdo, me gustaría mirar para acordarme, sí, y sobre todo si es un perito, un testigo no. Un testigo por ahí puede estar viendo algo que se olvidó de decir. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo de estar utilizando es que sea un juicio hablado, leído. Para eso le damos la pericia y listo. ¿Y cuál es el sentido del interrogatorio? Que yo pueda desmenuzar y que sea entendible para todos. Otra de las cosas que vimos acá fue que si hay un término que no es común para todo el resto de las personas, y más para los abogados que no sabemos todo, aunque parezca, no sabemos todo, tenemos que aclararlo porque el juez no entiende y yo necesito que el juez entienda. Entonces siempre lo que tratamos es bajar el discurso. Imagínense con un juicio por jurado. Hay que bajar el discurso, explicarlo para que lo entiendan y en general las pericias siempre son técnicas, si es de médico, de ingeniero o de cualquier de balística, cualquier tema va a ser muy técnico y muy de la especialidad. Entonces, lo que hay que hacer, el abogado lo que tiene que hacer en el interrogatorio es tratar de hacerlo entendible, hacer que lo explique como si todos fuéramos niños y tenemos que entender básicamente cómo es. Esto también implica una nueva forma de valorar la prueba. Como decíamos, acá no hay testigos que son prohibidos o testigos que son mejores o peores, sino que todo va a pasar por cómo yo voy construyendo esa credibilidad. Y con esto también alcanza a los peritos, porque los peritos, no por ser peritos ya hay que creerle lo que va a decir en la pericia, ¿sí? Y con respecto a los métodos de control, lo que hay que tener claro es que el método de control en gran parte es el contraexamen. Nosotros no lo hicimos por una cuestión de tiempo, pero también había preguntas que eran objetables. Yo podría haber objetado la pregunta que le hizo. No lo hicimos porque iba a ser muy engorroso y esto no es una clase de derecho y de cómo se hace una objeción. Sino que lo que queríamos era que ustedes tengan claro el contenido más de un interrogatorio que de las cuestiones técnicas. Lo que ustedes tienen que saber es que cuando estén ahí, cuando le hagan una pregunta, pueden objetar la pregunta y por eso el juez siempre les va a decir aguarde, cuando le hace la pregunta, aguarde unos instantes antes de responder, porque puede pasarse ese incidente que se produce en la objeción y el testigo no tiene que contestar hasta tanto el juez decida si esa pregunta es válida o no. ¿Sí? Es muy parecido a lo que ven en las películas. No tan rápido como pasa en las películas, que todo es taca, taca, taca. La ley y el orden, ahí que pasa el hecho, tiene la prueba, pasa la audiencia, el juicio. No, eso acá no pasa. Todavía no, por más que busquemos sí es cierto que otra de las ventajas de la oralidad es que el juicio puede durar 2, 3, 4 días, una semana. Un juicio muy complejo, un mes, pero por decirte el juicio. Pero no podría durar tanto. Los juicios escritos duran muchísimos años. Duran años, literalmente. Y eso hace que todo sea muy
perdido en el tiempo. Acá la ventaja del juicio oral es la concentración de toda la prueba junta. Pues escucha toda la prueba que ofrece el fiscal, escucha toda la prueba que tiene la defensa, y con eso ya tiene un panorama mucho más completo de los elementos que hay de prueba. ¿Algo que me estoy olvidando, Bruno? Hubieras perdido toda la emoción. Bueno, vamos a seguir así, pasamos a charlar un poco sobre el interrogatorio. Perdón, ¿la objeción la tiene que hacer otro abogado Claro. o es el mismo perito? No, el perito no puede, el perito está ahí afuera esperando a ver qué deciden. Pero no es parte no puedo opinar si esa pregunta está bien o no. No. Por ahí podés Bueno, estaría buena la situación. No, la respuesta. tiene que decir que lo sabe. Ah, ok. Eso siempre puede decirlo, ¿sí? O sea, pero no, ahí no No puede. puede ponerse, o sea, no puede valorar que No está puede bien o hacer mal. nada. Imagínense un perito es más sencillo, pero un testigo, imagínense si el testigo se opone, o mira al defensor, che, oponete, que No quiere. no quiero contestar. No se puede. El testigo o el perito. A ver, cuando digo diferencia con el testigo, en realidad, en términos de técnicamente, los dos serían testigos, porque los dos vienen a declarar en un juicio y están obligados a declarar la verdad, pero la gran diferencia es que el testigo viene porque fue partícipe de alguna manera de los hechos, porque los vio, porque escuchó, porque adquiere alguna información concreta de los hechos que ocurrieron, que están siendo investigados. El perito es ajeno a todo eso. Esa es la gran diferencia. Después, la otra diferencia es que al testigo se le pide solo lo que vio, lo que escuchó, lo que percibió, lo que entendió que ocurrió, pero no se le pide, ¿qué opina usted? ¿Fue o no fue? No puede opinar sobre qué le parece que pasó. Es más, está prohibida la opinión. Sería objetable una pregunta referida a su opinión, porque no es que acá venimos a charlar, a tomar mate, a ver qué te parece fulano, si fue o no fue. Solamente la información de calidad que puede traer ese testigo es la información que pudo percibir. El perito sí es importante su opinión, porque es una opinión calificada. Entonces, es un testigo que justamente lo que se le pide es su opinión. ¿Sí? Sí. Volviendo al tema que había quedado pendiente, a propósito de la pregunta, que me quedó en duda. El tema al perito, le pueden preguntar a su opinión quién es. Sí. Pero el responsable. El responsable penal. Bueno, pero eso es. Ahí el responsable penal. Pero Yo es distinto. diría. Bueno. Yo no me la jugaría. Es No que esa pregunta también se la hicimos a propósito. Vale. O sea, ¿por qué? ¿Por qué viene esa pregunta? El ingeniero Rede está ansioso y quiere que vayamos a lo que pasa. Y vamos a ir. No, en realidad, esa pregunta está porque antiguamente, las pericias, el juez, se quería dar las manos y ¿qué hace? Le dice, por favor, dígame quién fue directamente, le ponía al perito en las preguntas. Y el perito puede opinar desde su técnica, cómo ocurrieron los hechos, pero no tiene por qué él suplir la actividad que tiene que hacer el juez. Él lo que quiere es tener, el juez lo que quiere es tener la tranquilidad mental de que me lo dijo el perito. Entonces ya está, me lavo las manos, si me lo dijo el perito ya está. Entonces, por esto que un poco lo que jugábamos ahí, que ojo con la información que viene a traer el perito. Muchas preguntas estaban destinadas a ver, bueno, ¿es información de calidad o no? Con esto de información de calidad quiere decir, el perito puede opinar sobre lo que le dijeron, rumores, cosas que escucha. Es información de baja calidad. También si lo dice un testigo es de baja calidad. Si un testigo dice, no, porque yo escuché rumores, es de baja calidad, porque primero, esa información no puede ser chequeada, porque si yo digo, me fue un rumor, ¿cómo hago yo para chequear ese rumor? Tienen que decirme, me lo dijo fulanito. ¿El fulanito por qué no está acá para venir a declarar? Si no, yo no le puedo contrainterrogar a ese discurso, yo contraparte, ¿sí? Entonces, no es buena información y además la información tiene que venir de las fuentes, ¿sí? Por eso baja calidad. Más o menos contesté la pregunta. Con respecto a la responsabilidad penal, por supuesto, ustedes no tienen por qué responder sobre... Claro, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el derecho que no están teniendo en cuenta. Directamente uno le puede decir. Yo no soy abogado, no, claro. Bueno,
Entonces, y el testigo experto es una situación diferente, que es una persona que tiene que ver con el procedimiento, con la investigación, con los hechos, con algo, pero a su vez da la casualidad, o no la casualidad, que tiene, que tiene conocimientos que sirven en el caso. Puede ser un testigo que fue testigo y a la vez tiene conocimiento, qué sé yo, de balística, por ejemplo. Supóngase una persona que además de ser testigo de los hechos, resulta que es tirador. Tira y sabe de balas, de armas, puede decir cómo era el arma y por sus características puede tener alguna opinión que sirve. En ese caso la opinión va a servir. Pero no es perito, ¿sí? Porque tiene una relación con los hechos. También puede pasar que la policía generalmente a veces tiene capacitaciones y si bien viene acá como testigo del procedimiento, además puede aportar información por sus capacitaciones y su formación como policía, ¿sí? Es decir, yo encontré cuando está haciendo una pesquisa, hay cosas que va y sacando conclusiones en el mismo procedimiento por su conocimiento, entonces ahí sí se le va a pedir, bueno, ¿usted qué opina? Bueno, sí, en estos casos generalmente pasa que cuando se encuentran rastros así y puede opinar sobre cómo son los hechos, ¿sí? ¿Me entienden? Que no es tan así como una situación intermedia. Una persona que fue testigo presencial de un delito o accidente, ¿no podría ser perito, por ejemplo? No. Pero sí puede, en algún caso especial, la parte que le ofrece acreditar que esa persona tiene conocimientos y que por esos conocimientos la opinión que va a dar es valiosa. Porque no es cuestión de que, digamos, no es cuestión de andar opinando por opinar, sino que esa opinión tiene que estar respaldada con una base de conocimiento, ¿sí? Pero, obviamente no es lo mismo que no deja de ser testigo, por lo cual tampoco es un perito. El perito tiene cierto deber de objetividad, más allá de que es ofrecido por una parte. Pero eso no quiere decir que yo voy a decir, o sea, porque soy perito de la parte, voy a decir lo que quiere que diga la parte. Simplemente la parte me va a decir, bueno, mira, a mí me interesa de lo que vos me estás diciendo, esto y esto. Esto es importante, esto no. Básicamente, por eso es muy importante la preparación. Cualquier fiscal o defensor o abogado que los contrate, les va a citar antes del juicio y les va a contar qué va a pasar y les va a decir qué es lo importante a resaltar y también lo tiene que preparar para el contraexamen. Porque, por ejemplo, vamos al interrogatorio. El fiscal quiso mostrar que sabía, que conocía un montón, pero citó capacitaciones que no servían en el caso. Y la defensa lo aprovechó, porque habló de que trabajó 6 años en el Ministerio de Trabajo, pero ahí fueron 6 años que no se formó en lo que venimos a hacer. Y fíjense que yo lo único que hice fue repetir lo que él había dicho, pero le di un tono distinto. No aporté ninguna información nueva. Lo único que dije es, usted no trabajó en la construcción, no hacía pericia, con lo cual, o sea, no es que estoy diciendo algo nuevo, pero esa información que se utilizó, se puede utilizar de otra manera. Entonces, la parte que le ofreció tiene que estar preparado para ver si lo que voy a decir sirve o no sirve y cómo puede ser utilizado por la otra parte. ¿Sí? Bueno, básicamente, ¿cuál es el objetivo del perito? Poder plasmar en su informe y luego en el juicio la información idónea, información relevante al caso y que esa información también sea comprensible. Esto no es un tema menor. Cuando yo digo que todos tenemos en nuestra profesión formas de modos de hablar y de referirnos que parecen obvias. Si yo me pongo a hablar con Bruno, una charla de estudio, vamos a hablar un lenguaje que el que escucha de afuera no va a entender nada probablemente, como si ustedes se juntan entre dos ingenieros de la especialidad, se fueran a hablar de cuestiones técnicas, nadie va a escuchar, nadie va a entender, perdón, nadie va a entender lo que dicen. Ahora, si el público no es especialista en el tema, y yo tengo que bajar el discurso. Entonces yo, si voy a ir a hablar al juicio y voy a ponerme a hablar en términos muy complejos, y no lo convenzo al juez así.
Entonces, una de las grandes tareas es saber traducir eso de manera simple, ¿sí? Como si estuviese enseñando. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? Por eso, el abogado tiene que cumplir ese rol. Usted dígame, ¿me puede decir qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir lo otro? También no pasa solamente con los peritos. Puede pasar que venga una persona, un adolescente. Miren lo que le digo. Viene un adolescente y te habla y te dice, no, porque estábamos ATR y que esto... Perdón, ¿puede decir qué quiere decir cuando dicen ATR? Porque después no entienden. Ahí tenemos que también estar preparados, porque se perdió algo el juez en ese momento. No captó que estaba queriendo transmitir. ¿Sí? Entonces, el traducir el mensaje. Y lo que el objetivo del perito, en este caso, para la parte que lo ofreció, es poder verificar un extremo de la teoría del caso de las partes. Cuando digo teoría del caso, quiero decir que cada una de las partes que están en el juicio quieren mostrarle al juez una hipótesis de lo que ocurrió. Y lo primero que van a hacer en el juicio es hacer un alegato diciendo, bueno, mire, señor juez, lo que pasó fue esto. Y la otra parte va a decir, no, mire, no pasó. Pasó esto, pero esto no. Sí, lo maté, pero fue en legítima defensa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no le voy a decir en términos jurídicos, voy a contar cómo ocurrieron los hechos en el alegato. Y de esos hechos, porque esto se trata de eso se trata en los juicios. Los juicios se tratan de discursos y de un relato de cosas que pasaron en el pasado que estamos reconstruyendo. Y la pericia es importante para poder determinar que ese hecho ocurrió como está diciendo la parte. No pueden hacer magia. Si no pasó, no pasó. Y ahí están los límites éticos que tiene toda profesión. Ustedes pueden decir lo que pueden probar, lo que su ciencia les permite y lo que además opina lo que va a opinar el ámbito académico de su especialidad. O sea, por mucho que, o sea, si yo tengo una idea muy loca, digo, no, porque para mí los hechos ocurrieron así, estoy explicando una situación que no es sostenida por la ciencia de su especialidad, no sirve. Y ahora eso es lo que vamos a hablar en el punto siguiente. Esto es lo que vamos a tener en claro a la hora de hablar de la pericia. ¿Cuáles son los requisitos para hacer un perito? El perito tiene que ser idóneo. La idoneidad tiene que ver con que el conocimiento que yo necesito, que vengo a aportar, está relacionado con, digamos, que la pericia está relacionada con el conocimiento que yo tengo. Es decir, en el caso que estuvimos viendo, el ingeniero en seguridad no tiene conocimiento de la madera. Estuvo mal el fiscal en mandarlo a hacer la pericia y eso sería una pregunta objetable, porque es impertinente. ¿Qué tiene que ver el perito en higiene y seguridad con analizar la madera, qué calidad es? Está hecho justamente para que se opongan. La defensa puede decir, en vez de objetar, hacer lo que hice yo, de preguntar. Es otra forma de controlar esta información que se está introduciendo al juicio. Entonces, es muy importante lo de la idoneidad del perito. Siempre se va a tener que revisar que esté capacitado. Mientras más puedo acreditar además que está capacitado, también esa información va a ser más valiosa. Y esto viene concatenado con la credibilidad. Todo lo que pasa en el juicio tiene que ver con la credibilidad. ¿A quién le creemos? Hasta a los abogados que están en el juicio. ¿A quién le creo? ¿Le creo al fiscal? ¿Le creo al defensor? Porque todo tiene que ver con eso, con convencer. Convencer, yo le creo a él, o le creo a él, o le creo. Y acá hay muchos personajes en la película que estamos armando, por decirlo metafóricamente. Acá hay muchos personajes, ¿a quién le voy a creer? Entonces, no es solamente, esa credibilidad se construye. ¿Cuánto estudió? ¿Cuánto sabe? Si hubiésemos tenido tiempo, hubiésemos dedicado más tiempo a la credibilidad, o a la acreditación, como se llama. ¿Cuántas pericias hizo usted en su vida? Ustedes, mientras más pericias hagan, más currículum tienen para esto. Y van a poder acreditar, y si hicieron pericias importantes, con más razón. Eso le aporta a ustedes un valor, que obviamente ahora todos están en cero, o no quiero decir todos, pero quiero decir, estamos estrenando un nuevo sistema,
y no es posible que todos tengan millones de pericias, pero con el correr del tiempo, esto es un valor agregado de ustedes, ¿sí? Mayor capacitación, mayor reconocimiento también, es llamado por la Fiscalía, mayor aún, porque generalmente las fiscales empiezan a escuchar y ven a 20 peritos y van agarrando los que les parecen que son bastante idóneos. No sé si está de acuerdo, ¿eh? A veces sí, a veces no. A veces sí. Bueno, pero la credibilidad es fundamental. Tenemos que tener en claro que nos van a querer, no se enojen con la contraparte, que los van a defenestrar, que van a querer mostrarlos como que no saben nada, como que no son idóneos, también lo hicimos en las preguntas, y la confiabilidad del perito tiene que ver con esto que mencionaba antes, con el ámbito académico y que lo que ustedes están diciendo tiene un respaldo, no solamente porque lo dicen ustedes, salvo que sea el único que sabe del tema. Es muy difícil, pero no podemos venir acá a decir, no, porque yo tengo una idea innovadora. A mí se me ocurrió que para hacer un edificio lo podemos hacer de otra manera. No, o sea, si las ciencias de la ingeniería dicen algo, yo no puedo ahora decir, bueno, porque la confiabilidad de lo que estoy diciendo tiene que ver con un respaldo académico, sí. Sí, un poquito para respaldar lo que vos decís en respecto a la idoneidad del perito y la credibilidad, sería importante que los colegas pasen todas las pericias por el colegio. Pero eso desde ya. Eso es fundamental. Pero además es fundamental. Porque yo soy la otra parte. Y lo primero que voy a hacer es ver si puedo cuestionar que no está avisado. Y de hecho, hay casos. Sabemos nosotros porque nosotros somos asesores del colegio. Y hay casos en donde había peritos que habían hecho pericias que no estaban visadas y la otra parte se aprovechó de eso y lo cuestionó en el juicio. A su vez por el acervo, por el hecho de que las pericias que pasen por el colegio quieran en el acervo profesional. Claro, pero ya. Pero además de que hay que hacerlo porque corresponde, hay que hacerlo porque le estás dando hay un elemento brillante para que el otro diga, no es serio, usted no, su pericia no estuvo visada. Y ya eso le genera un problema a ustedes y a la otra, al que lo contrató. ¿Sí? Esto igual estamos en tratativas y en trabajo, la Fiscalía sabe esto y nosotros le informamos de que tiene que estar avisado porque a veces se les puede pasar y después es un problemón para ellos y para ustedes. ¿Toda pericia tiene que estar revisada? Sí. Por ejemplo, sea en lo penal o sea fuera de lo penal. Sí. Sí, porque es un trabajo profesional. Sí. Entonces requiere de eso como cualquier otro trabajo y además, más aún cuando es un trabajo donde tiene tantas formalidades. Estamos hablando en un tema bastante serio, digamos, de una pericia en una causa penal, porque eso puede incidir en la vida de una persona, ¿sí? No estamos hablando de cualquier cosa. Y con respecto a la pertinencia, eso también es muy importante. Cuando hablamos de pertinencia, estamos hablando de que esa información que yo estoy acompañando tiene que ver con el caso. O sea, si yo empiezo a hacer un trabajo monográfico sobre la ingeniería mecánica, pero no tiene nada que ver con el caso, no hay congruencia. O sea, tiene que haber una congruencia entre lo que yo vengo a decir y el caso, ¿sí? Si no, es impertinente. No tiene ningún tipo de valor a los fines del caso, ¿sí? Bruno. No, seguro que vos vas a hablar después del informe pericial. No, dale, te hablas. No, a ver, dentro de la investigación penal preparatoria, ustedes se van a el trabajo de ustedes se va a materializar siempre en el informe. El informe no deja de existir. Bien. Lo que pasa es que ese informe no se va a incorporar al juicio, pero ese informe está y es lo que va a pasar por el colegio. Sí tengan presente que, vos se lo va a explicar, calculo, ese informe les va a servir para cuando vayan a declarar y no es que se van a poder correr de ese informe. No, eso lo estuvimos hablando. Claro, exactamente. De hecho, o sea... Para que sepan que el informe existe. No, el informe existe. Lo que pasa es que no es como antes, que antes mágicamente se decía, ofrezco como prueba la pericia hecha por fulano de tal, y ya con eso
estaba dentro de la prueba que debía valorar el juez. No tenían que ir ustedes a declarar o no tenían que hacer nada de eso, ya era suficiente. Entonces, ¿qué hacía la defensa o la otra parte? Agarraba y pues buscaba otro perito y por escrito cuestionaba la pericia, pero no había un verdadero control del discurso, es decir, yo soy la contraparte y otra de las cosas que acá no hablamos es que la confiabilidad, porque me olvidé, ahora me acordé, tiene que ver también con que esto que estábamos diciendo del estatus académico tiene que ver con que cualquier perito que venga va a poder entender lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Yo hago una pericia y hago toda una explicación matemática del volumen, del peso, pero estoy diciendo cualquier cosa, no tiene ningún valor, ¿sí? No sé si vas a hablar de estándar. No, es tu tema. Brevemente, respecto del tema de estándares de confiabilidad, esto es algo que se discutió mucho en Estados Unidos. Estados Unidos tiene muy desarrollado todos estos temas y hay un famosísimo caso del 75-76, el caso Dauber, donde se establecen ciertos estándares para las ciencias empíricas, como es el caso de ustedes. Dauber esencialmente era un tema de una demanda era una demanda civil, no era una demanda penal, no era una denuncia penal, perdón, era una demanda civil por unas malformaciones de unos chicos, unos nenes que nacieron con malformaciones, y las madres que decían, las madres decían, los chicos nacen con malformaciones porque nosotros tomamos cierto medicamento durante el embarazo. Entonces demandan a la farmacéutica. En primera instancia, a ver, cuando Estados Unidos tiene un sistema en donde primero se hace una audiencia a ver si vamos a juicio. En esa audiencia donde que vendría a ser la audiencia preliminar nuestra. Una cosa así, pero es para, claro, sí, pero en materia civil, es ¿cómo se llama? El summary. Bueno, cuando están ahí dicen, miren, dice la farmacéutica, yo tengo todos los estudios publicados, la FDA y qué sé yo, hechos sobre 130.000 pacientes, de que en realidad no hay riesgo humano de ninguna clase. Del otro lado, las otras personas dicen, bueno, no contradicen eso, sino que lo que hacen es llevar 8 peritos, 8 médicos de renombre, que analizando la composición de la droga, habiendo hecho estudios sobre animales y reinterpretando los informes con toda esa información, hacen su propio dictamen que no habían publicado y dicen, no, nosotros entendemos que esto es posible. Entonces se genera el conflicto. La farmacéutica dice, no, eso no lo pueden usar porque no responde a los estándares creados en un caso anterior del 23, que decía que tiene que tener aceptación de la comunidad científica, la prueba que van a usar. Claro, como no lo habían publicado, no había manera de esa corroboración. Del otro lado dicen, no, se va a aplicar otra regla, son un código que había salido hace unos años en Estados Unidos, que era la regla de evidencia, que decían lo que se necesita es que el conocimiento sea científico. Con esa contienda llegan hasta la Corte Norteamericana. Y la Corte Norteamericana entiende que la Corte Norteamericana opera distinto a la nuestra, le interesa el tema y le interesa resolverlo para sentar criterios sobre esto. Y entonces establece 4 criterios para la admisibilidad de la prueba científica. Especialmente de las empíricas, podés tener un tema empírico, un tema reproducible. El primero tiene que ver con eso, con que el método sea reproducible, es decir, que cualquiera lo puede hacer. La segunda tiene que ver con que, bueno, que sea revisado por los pares, que sea publicado y revisado por los pares. Eso nos habilita a pensar a nosotros en la posibilidad de dónde se publica, es decir, hay revistas con prestigio, revistas con menos prestigio, y a su vez la revisión de los pares, es decir, qué pares. La tercera tiene que ver, y esta posiblemente sea el estándar o el criterio más importante en el caso, que es el que más extendido está, que tiene que ver con establecer de antemano el margen de error del método que se usa. Porque esto es lo que habilita después a otra cuestión en derecho probatorio que tiene que ver con el peso o la valoración que se haga de eso
al final del proceso. Es decir, métodos, si bien aceptados científicamente, pero con un gran margen de error, van a tener siempre un menor peso, porque hay menor probabilidad de que ese hecho pueda considerarse acreditado. Y el último, el cuarto, que tiene que ver con la aceptación generalizada y amplia de la comunidad científica relevante, que de alguna manera ese era el primer criterio que se estaba usando y el único. La Corte fija esos 4 estándares que después se escribió mucho sobre esto y se fueron ampliando, y de hecho se modificó la regla de la evidencia tomando alguna de estos criterios, pero a nivel mundial el caso de Auer marcó un antes y un después. Y es importante que ustedes lo conozcan porque también es posible que del otro lado, quien tengan del otro lado los conozca y vaya a buscar esto para tratar de desacreditarlo a ustedes durante un juicio, así que pasan en la admisibilidad. Bien. Esto da para mucho, para una tesis más o menos, que es un tema del tema de él. Así que cualquier consulta se la hacen a Bruno. Soy yo el que lo va a agarrar en contraexamen. Bueno, brevemente les voy a marcar algunas distinciones. Lo que acá vieron fue un examen directo y un contraexamen. El examen directo se le llama cuando yo ofrezco un testigo y directamente le hago las preguntas y básicamente voy a sostener mi teoría, mi hipótesis a través de todos los testigos que yo voy ofreciendo, mayormente. Alguna información podré sacar del contraexamen, pero fundamentalmente estos son los dos tipos de interrogatorio. El directo, que es las preguntas que yo voy a hacer para cuando ofrezco, y el contraexamen, que son las preguntas que le haré a la contraparte. ¿Cuál es la gran distinción? Sí. No, a mí me queda una duda con respecto a que el perito, vamos a poner el caso nuestro, de que queremos que algún desarrollo de fórmula, algún cálculo, y cómo lo plasmás verbalizándolo. Bueno, se puede usar. Si no mostrás todo eso se puede utilizar y cada caso tendrá las particularidades que permitan que lleves un PowerPoint, que lleves un pizarrón, que hagas lo que necesites de recursos para poder explicarlo. Sí, perfectamente. De hecho, muchas veces las pericias que son complejas te van mostrando algunas partes en el PowerPoint y se pueden incorporar a través de el testigo. Y esto es lo importante. Cuando uno utiliza la pericia, hay cosas que se pueden ir incorporando. No es que yo incorporo toda la pericia como papel y ya está, sino que a partir de lo que yo voy diciendo se va a ir incorporando partes de esa pericia o el informe en sí mismo, pero a través de un interrogatorio, no es que mágicamente, ¿sí? Volviendo a esto, lo que yo quería... Un pequeño paréntesis antes que cierre eso. Es interesante lo que dice Daniel, porque ustedes figúrense que la forma de conocer del ser humano tiene mucho que ver acá. Y era muy usual en las pericias del viejo sistema ver mucho texto. Y en realidad, para explicar las cosas, muchas veces se necesitan imágenes. Entonces, es posible que ustedes incluso modifiquen la forma de hacer los informes. Y más con los usos de la tecnología que tenemos hoy, con la fotografía, con de usar que le pongo un circulito que marco con flecha de dónde está. Todo eso hoy en día uno lo tiene que utilizar porque, como dice él, grafica mucho mejor que una fórmula matemática que resulta para mí chino, pero bueno, para otros muy importante. Imagínense. Con esto yo quería marcar la distinción mayor. Como yo les estaba diciendo, de repente el abogado que los ofrece los quiere hacer quedar bien y esa situación de amabilidad o de situación donde hay una empatía con el abogado que te ofrece, porque están, digamos, básicamente de acuerdo en cómo ocurrieron los hechos, genera que se trata de que se cuide en cómo uno introduce esa información, que no ocurre con el contraexamen. ¿Con esto qué quiere decir? Que lo que se busca en el directo es que el abogado no le sugiera qué va a decir el testigo o el perito. Es decir, si yo empiezo y le pregunto, ¿para usted fue fulanito el que estaba ahí? O
bueno, eso no sería la pregunta porque estamos hablando... Así que estaba en una zona prohibida el operario Gutiérrez. Claro, o si yo pregunto y digo, usted estuvo en el lugar, ya le estoy diciendo que la respuesta, o sea, estuvo en el lugar, digamos, le estoy aportando la información. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde estuvo? ¿Cómo fue? ¿Para qué? ¿Por qué? Esas son las preguntas que puede hacer un testigo, un abogado, para que la respuesta no esté sugerida en la pregunta, ¿sí? Entonces, el directo tiene esa particularidad. Supuestamente, como es mi testigo, no debería ser difícil. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener tiempo para preparar a mi testigo o a mi perito y en la comodidad del estudio o en la fiscalía, preparar, ensayar qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir. Eso es importante, porque uno se tiene que preparar, como también uno prepara una clase, como uno prepara lo que va a venir a decir acá una charla. Uno no puede venir a la pesca, tiene que saber cuál es el contenido. Y el contraexamen no tiene esa particularidad, porque yo no, por más que me caiga bien, yo acá vengo a hacerlo quedar mal. Entonces, yo le puedo decir, usted estudió esto, hizo esto, lo único que me interesa que me diga sí o no. Y eso también, ¿por qué? Porque difícilmente él diga lo que yo quiera que diga, y además porque si no, esto sería una batalla campal. Cada vez que pregunto algo, va a tratar de defenderse, entonces se permite que yo limite esa información a lo que yo apunto a buscar, ¿sí? Porque obviamente yo necesito sacar esta información. Bueno, le pregunto esto y el otro me puede contestar sí o no, depende de cómo pregunte. No es que está obligado a contestar sí o no, ¿sí? Eso está claro, porque muchas veces los jueces no entienden y dicen responda sí o no. No, testigo o perito está libre, en ningún lado dice que usted tiene que contestar sí o no. Está en el abogado como pregunta. Si le hace una pregunta que no es sugestiva y le pregunto, usted ese día, ¿qué hizo? Y bueno, entonces usted va a decir todo lo que hizo y no va a estar limitado. Ahora, si yo le digo, ¿usted fue a la obra? No, sí, no puedo contestar otra cosa. ¿Sí? Entonces, eso no es para que ustedes lo tengan que entender, porque ustedes no son abogados, pero les explicamos para que sepan lo que le va a pasar a ustedes. ¿Por qué estas distinciones? Porque, como les dije, uno los quiere hacer ver como el angelito y otro como el diablito, ¿sí? Y no es una cuestión personal, sino que tiene que ver con el caso, no siempre, y no siempre lo van a preguntar, no le van a hacer siempre un contraexamen. Todo va a tener que ver si lo que ustedes están diciendo los perjudica y en qué medida. Y también a veces, le van a preguntar poco porque a lo mejor no es tan relevante para su teoría del caso, o porque lo que le cuestionan es su idoneidad y nada más, o le cuestionan si es confiable lo que está diciendo o su pertinencia en el caso. O sea, no siempre va a ser igual. Entonces, como en lo que veníamos hablando, ¿cuál es el objetivo de cada una de las partes? Acreditar o desacreditar según de qué lado esté la experiencia que tengan. O sea, una cosa es la experiencia y otra cosa es la capacitación. Son los dos elementos que van a tener en cuenta para poder acreditar de dónde es que hablan. La idoneidad, es decir, que esa experiencia y esa capacitación tenga que ver con el caso concreto. Yo puedo ser un excelente cirujano, tener un montón de posgrado, pero no tiene nada que ver con el caso, ¿sí? Acreditar hechos que corroboran la postura de las partes. O sea, yo lo que necesito es que con el discurso que vienen a aportar los peritos pueda demostrar algo concreto. Y algo que tampoco dije, que es importante, es que muchas veces no van a hacer preguntas que sean o sea, yo en el contraexamen, fíjense que yo no le dije nada, en realidad, no le aporté nada. Yo le dije, usted no estudió esto, todo lo que ya le había preguntado. Pero no le dije, entonces usted no sabe nada del tema. Yo no le hice que, porque entonces voy a decir, no, yo en efecto en realidad sí sé, yo no lo dije, pero yo tengo un máster en madera. Y ahí yo me quedo así como, no tengo más que decir. O sea, no voy a hacer preguntas conclusivas o que le permita decirme algo
que yo no sepa, o sea, yo con lo que me dijo de que no había dicho sobre las incumbencias, que tenía que ver con las maderas, era suficiente. Ya está. Yo después, en el alegato, cuando vaya al alegato, voy a valorar esas preguntas y voy a darle una interpretación a la información que yo saqué en el contraexamen. ¿Sí? Entonces, ustedes, hasta que no ven el final de la película, no se van a enterar cómo salió. ¿Sí? Todo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cómo esa información después es valorada. ¿Sí? Bueno, básicamente esto es un pantallazo general. La idea es que si ustedes tienen preguntas, las pueden hacer. Podemos volver a hacer otros talleres y otros cursos en donde la próxima vez puedan hacer un poco más de participación, pero por supuesto que como el público se renueva, es muy difícil seguir avanzando con estas cosas si no hay una continuidad. ¿Sí? Pero nosotros no tenemos problema de hacer algún taller o algo que tenga que ver más con que ustedes practiquen. ¿Sí? ¿Se puede asistir a un oyente? Siempre, están abiertos para que son públicos. No, pero es que nosotros que somos profesores también estamos todo el tiempo tratando de que los alumnos de Derecho vayan. Imagínense, la gente no lo sabe, no tenemos la cultura de hacerlo, pero están en todo su derecho de ir porque justamente uno de los grandes logros es que como es un ejercicio de poder, de uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial, se tiene que dar publicidad a esos actos y es una forma de transparentar lo que ocurre. Antes uno no se enteraba de lo que ocurría dentro de los tribunales, hoy uno lo puede ir a ver. Una pregunta, en ese caso, si yo quiero ir a ver, estoy como perito oficial, quiero ir a ver un caso anterior que se dé con el juez al que voy a ir, ¿dónde puedo buscar esa información? Todos los días sale publicado en internet, día por día, qué juicio hay, a qué hora y con qué juez. En la página Oficina de Gestión Judicial, OGJ. Y si no, vas al tribunal y también podés chequear, o sea, hay una pantalla en la entrada que va diciendo a qué hora y qué juez y qué hay, porque no todo es juicio, a veces hay audiencias de prisión preventiva o una audiencia de procedimiento abreviado, que yo lo mencioné, no sé si les aclaré qué es. Procedimiento abreviado es cuando tanto la defensa como el fiscal se ponen de acuerdo en cuanto a que asume la responsabilidad de los hechos y se aplica una pena. Sí, generalmente lo que buscan es hay un costo-beneficio de parte de las dos partes, en donde se busca una pena a lo mejor más leve, y por eso decido no ir a juicio. Ambas partes tienen por perder y por ganar. El fiscal prefiere tener una condena, aunque sea más chica, que ir a juicio y poder llegar a tener la posibilidad de que lo absuelvan. En el juicio todo puede pasar, ¿sí? Y en la defensa, por ahí, si sabe que hay prueba que lo puede incriminar, también decidir y llegar a la conclusión, o por las razones que fueren, no viene al caso, pero porque en un momento hablé de procedimiento abreviado y no sé si todos entendían a qué me refería. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que no va a haber juicio. El juicio es en la medida que haya contradicción entre las partes. Uno dice es culpable y el otro es inocente. Si no, no tiene ningún sentido de juicio. ¿Alguna pregunta? Yo me quedé con esto de que el colegio tiene que visar el dictamen, sería. Sí. O sea, el colegio tiene que investigar la pericia para poder visar y dar, o solamente es un visado de... Es un visado que tiene que ver con como cualquier actividad. Si el profesional que presenta la pericia tiene la incumbencia para hacer. Claro. Eso sí. Eso es lo que... Sí. No hay ningún tipo de respaldo del lado del colegio, digamos, que alguien que lo revise, que lo controle. No puede revisar el contenido concreto y opinar si está bien o está mal lo que está haciendo. Ser responsable también Claro, sería mucha responsabilidad que tenga que asumir por todas las cosas que pasen por visado por acá. Para eso tendría que haber todo un organismo dedicado a eso. En realidad sí, se controla que la persona esté matriculada, que la persona que dice ser, digamos, está dentro del... Que sea lo que dice ser. Claro, y además que dentro de las incumbencias profesionales sea la que está haciendo. ¿Tiene costo ese visado? Actualmente el visado primeramente no tiene costo
queda cuando cobras el honorario, se hace el aporte. Bien, esas son preguntas que yo no conozco. Salvo en el caso, por ejemplo, de los juicios penales, que ya hay previsto un costo y ya sí se ingresa. Eso sería otra charla en la que nosotros no tenemos nada que ver, pues no sé cómo funciona. No, bueno, el aporte el total es un 23%, un 18% va a la caja de jubilaciones de la caja de ingeniería y el otro 5%, para sumar a los 23%, va al colegio. Del capital. Del total de los honorarios. Bien. Y o sea, lo que busca hacer la defensa en la audiencia es, en el caso de un perito, que haya un perito, es impugnar esa pericia. Sí, a veces es impugnar la pericia. No, a ver, depende, no siempre. Por eso quise ser lo más abierta posible. A veces lo que voy a cuestionar es la formación de la persona. A veces voy a cuestionar el método utilizado, que eso es algo que me había faltado explicar, que también tiene que ver con un método. A lo mejor es cuestionable o hay otros métodos más innovadores, o la técnica que se utilizó para llegar a tal conclusión dejó de ser, como explicaba Bruno, un estándar probatorio válido. ¿Sí? La tecnología hoy en día ha hecho también muchos avances y también uno se tiene que ir midiendo con eso. Porque si yo utilizo un método, hay cosas que tienen que ver con la química, con un montón de cuestiones que van avanzando, con la física, con la tecnología, bueno, no sé, es muy amplio. Es muy amplio el público que tenemos acá también, porque siempre hay distintas especialidades. Cada cosa también va avanzando. Entonces, hasta por una pericia mecánica puede pasar. Una consulta. Por ejemplo, si en el caso de que se presenta una pericia de parte de la querella, en común entre la querella y el perito por la fiscalía y el perito por No, generalmente lo que hacen es que la fiscalía no es que la presentan en conjunto. No, yo no he visto esa situación. Lo que sí puede ser que yo... el caso de una pericia que se presentó en común. Bueno, pues lo que quiero decir es que lo que puede pasar normalmente es que yo adhiera a lo que dijo el fiscal o adhiera a lo que dijo la querella. Pero si los dos peritos contestan las preguntas y firman los dos. Sí. La pregunta es la siguiente. El que se siente perjudicado, la defensa, ¿puede impugnar la pericia esa? Por supuesto, ¿por qué no? Pero si es una etapa preparatoria. A ver, en la etapa preparatoria. En el juicio, en el juicio sí. Y en la etapa de investigación también. Puedo impugnarlo. Yo puedo impugnar todo lo que quiero en el momento que quiero. Después tarea ver si estratégicamente cuándo conviene hacerlo. Eso es una tarea de la defensa, de definir, bueno, ¿lo digo ahora o lo digo en el juicio? ¿Sí? ¿Qué información digo ahora y qué información digo en el juicio? Porque también, si yo ahora impugno y le muestro la falencia que tiene la pericia, le doy tiempo para que en el juicio lo mejore. Entonces, a veces son cuestiones que tienen que ver con... cuestión del abogado, pero bueno, pero por eso son decisiones... lo puede hacer, digamos. Poder, lo puede hacer. Puede hacer cuestionamientos de todo tipo en cualquier momento. Es más, siempre lo que se busca es evitar el juicio. Todos buscamos, digamos, la defensa va a estar tratando de evitar que se vaya a juicio. Entonces, si yo puedo demostrar algo que está mal antes, para evitar el juicio, lo voy a hacer. Porque si no, sería mal abogado. Salvo que estratégicamente me convenga por alguna razón que no conozco. ¿Una impugnación por un tema procesal o puede ser una impugnación? Por los mismos motivos de los que estamos hablando. Puede ser por la falta de capacidad. ¿Y quién lo va a juzgar a eso, si le da lugar o no? No, en la etapa de preparación de la investigación, uno va a presentar su pericia y posiblemente la defensa presente la suya impugnando esa. En ese momento no se va a resolver nada. Justamente la resolución y el enfrentamiento y la defensa del salvo que la de fiscalía acepte lo que está diciendo. Pero si no tenía perito en su momento, la defensa. Bueno, pero entonces va a ser muy difícil que pueda cuestionar, porque estamos hablando... cuestionar la parte técnica, por eso. procesal. Nosotros siempre buscamos, lo que necesitamos siempre es un traductor.
peritos son traductores también de lo que estamos leyendo. Si yo leo una pericia y hay en términos que no entiendo, voy a necesitar un perito de la misma especialidad que me pueda traducir y que me pueda decir si esa pericia está correctamente hecha, si el método utilizado está bien, si esa persona es conocida en el ámbito de la profesión, etcétera, etcétera. Todo eso lo va a marcar alguien del mismo palo. Pero si no hubo... Si no hubo, incluso en el juicio, si vos te sentás a defender tu pericia y yo que te voy a hacer el contrainterrogatorio, seguramente voy a estar asesorado. Todo. Claro, yo te puedo hacer toda la pregunta de contrainterrogatorio. Pero ¿por qué no voy a poder? ¿Cuál es por qué no voy a poder? Porque no había perito del otro lado, no había eso perito. es lo que yo entiendo. En realidad no tiene que ver, el control no tiene que ver con que haya o no perito. No. Tiene que ver con el momento del juicio donde vos te sentás a defender tu pericia en base a la... Es más, a lo mejor conseguir un asesor que te ayuda y no aparece, no seas una nueva pericia, sino un asesor que te ayuda a ver cuáles son los puntos preguntarle sobre este y otro punto. ¿Hay posibilidad de designar un perito? ¿Cómo? ¿Hasta qué instancia hay posibilidad de designar el perito? Y en realidad, en la investigación... ¿Antes del sorteo? No hay sorteo. Acá no, en el sistema penal no hay. Pero no. Sí. Es más, la idea del perito oficial en el sistema penal desaparece. Ahora es un fiscal que representa a la acusación, que tiene contrata. Hasta antes de la fecha pericial será. No, a ver. No, si hay una fecha pericial, por supuesto. Claro, por supuesto. Pero igual aún así yo después puedo contratar un perito que cuestione las conclusiones del perito. Sin necesidad de que presente nada. El perito puede opinar sobre una pericia que va a hacer en conjunto con otro perito o puede opinar posteriormente a que ya tenga las conclusiones y analizar no lo que pasó, sino la conclusión. Pero lo vuelvo a repetir, no hay, con respecto a la pregunta que hizo acá el señor, la realidad es que hasta antes del ofrecimiento de prueba, porque yo en la audiencia, hay una audiencia que se llama preliminar, que es la que da como punto final a la etapa de investigación y da un paso en donde se decide si se va a juicio o no se va a juicio. Si el fiscal presenta su acusación y el juez de la audiencia preliminar considera que es válida la acusación, que tiene suficientes elementos como para que haya un juicio con una condena, entonces va a habilitar esa acusación y se va a ofrecer prueba a ambas partes. En ese ofrecimiento, ahí, si después yo no ofrezco prueba, es más complicado. Tengo que demostrar que hay un hecho nuevo que me permite, si no, yo perdí el momento en el que lo tenía que hacer. ¿Está? ¿Alguna otra duda? En la instancia, digamos, del juicio oral ya no se puede pedir puntos adicionales de pericia, ese tipo de cuestiones, ya no. Tiene que ser algo concreto en donde aparezca algún hecho nuevo que no era conocido por las partes que permita que se vuelva a revisar eso. Pero aclaraciones sí. ¿No? Aclaraciones del perito. Las aclaraciones tienen un arma de doble filo. Yo puedo mejorar, o sea, esto pasa mucho, lo que está diciendo es muy atinado, porque, ¿qué pasa? Yo hice una pericia y después, claro, la defensa la cuestionó, me marcó algunas debilidades y cuando voy al juicio, yo, perito, trato de mejorar lo que dije, tratando de suplir las debilidades que me marcó la defensa. Si son muy importantes, ¿qué va a hacer la defensa? La defensa va a querer mostrar por qué esa información no la dije antes, si era tan importante y novedosa. Y eso me quita credibilidad. Entonces, el problema de agregar cosas es que me va a cuestionar porque eso se llama impugnación por omisión. Es decir, no es que estoy diciendo algo distinto, sino que antes no lo dije y ahora lo digo. ¿Sí? Son técnicas que se utilizan para cuestionar la credibilidad del perito o del testigo. ¿Sí? Si vos reponiste los puntos de pericia y hiciste el informe y esto surge después. ¿Cómo? Claro, vos contestaste como perito todos los puntos de pericia y presentaste el informe y estas aclaraciones surgen, estas aclaraciones surgen en el mismo juicio oral. Ahí vos podrías. Pero aclaraciones por quién. Aclaraciones por quién. No, si surge, si en el interín designan delegado, contratan un delegado de parte y te... Como poder hacerlo, lo puede hacer. El costo es ese. No quiere decir que no lo pueda hacer. Yo puedo aportar y decir, no, bueno, me hace una pregunta la defensa o el fiscal y consideran que prefiero, a pesar de que me pueden cuestionar la credibilidad de esa información que estoy acompañando ahora, lo puedo hacer. Nada está limitado, porque lo importante va a ser lo que yo diga en el juicio. ¿Sí? Más allá de que la pericia puede pasar que si hay aclaraciones,
hay muchas cosas que no están escritas en el nuevo proceso. Entonces hay cosas que van pasando en la realidad y que van generando situaciones que se generan respecto a esto de si yo acompaño una pericia y después hago una aclaración. Bueno, hay que ver qué resuelve también el juez en el caso concreto. Digo esto porque no hay algo ya dicho sobre eso. Hay casos que se permiten, casos que no, depende cómo las partes también lo litigan. Es decir, si yo me opongo, si no me opongo, si me interesa lo que va a decir o no. Y tantas cosas que, o sea, cada caso es muy diferente. Una pregunta. Tengo un caso, un testigo, yo lo uso como prueba, un testigo dice que un auto estaba detenido. ¿Cómo? Un testigo dice, dentro del expediente está que un testigo dice que el auto estaba detenido. El auto. Un auto estaba detenido. Sí. Entonces yo uso esa información para mi mecánica accidental, de cómo ocurrió el hecho. Durante el juicio oral, pasa el testigo, dice, yo, no sé, el auto se estaba moviendo lento. Con lo cual a mí me cambia todo mi punto. Y a mí me dicen, no, el testigo acaba de aclarar que en realidad el auto se estaba moviendo lento, no estaba mal. Y a mí me pedían, como último punto, diga cualquier otra información que podría hacer. O sea, yo ahí en ese punto pongo que no tengo más nada que aportar. Vos sos el perito que está acá ahora haciendo un informe. Estoy haciendo un informe. Y lo estás haciendo basándote en una declaración de una persona que declaró en la investigación. Que está en el sumario. Bien. Eso no te preocupes, porque vos estás atendiéndote a la información que se te diga. Después estará la tarea de las partes en discutir la credibilidad de ese testimonio de ahora que modifica lo que había dicho antes. Pero a vos no te tiene que preocupar porque vos hiciste con lo que tenía. Si ahora cambia de opinión, se valorará esa información y obviamente son cosas que pueden pasar en un juicio. No podés manejarte frente a una situación que ahora cambia. No, sí, o sea, por decir... Es más, te diría una cosa, esa persona puede entrar en el delito de falso testimonio, porque en alguno de los dos casos está mintiendo. Nunca va a ser culpa tuya, nadie te va a marcar con el dedo por eso, sino sencillamente te van a preguntar. Y si la testigo hubiera dicho, en vez de que estaba detenido, se estaba moviendo, ¿le cambiaría los cálculos? Sí. Claro, vos lo que tenés que pensar es que hay tantas cosas que pueden pasar, tantas variables, que no terminaríamos nunca la charla, en el sentido de que hay muchas situaciones que se deciden en el caso concreto, pero tu responsabilidad está cubierta porque vos hiciste con lo que tenías. Pero eso a mí no me llevaría a que me digan recalcular, rehacer todo, o sea, te lo podrían pedir. Sí, pero no en medio del juicio, digamos. No, se verá, se analizará, qué sé yo. Perdón, pero tengo entendido que nosotros los peritos tenemos que hacer nuestro informe en base a elementos objetivos. La palabra elemento objetivo es muy difícil, porque ¿qué son los elementos objetivos? Objetivo es lo que el perito ve y mide por sí o por una autoridad competente, como por ejemplo la preventora, o un escribano, o alguien... Sí. Si es un testigo, no, porque testigo o cualquier otro es lo que vio con sus ojos y lo que apreció según su... Todos miramos con los ojos. Y la preventora mide con sus ojos también, eso es... Sí, pero Lo que pasa es que sí, pero eso de elementos objetivos es un arma de doble filo, porque también puede ser cuestionada la preventora. De hecho, nosotros lo hacemos. Sí, muchas veces, pero bueno. Sí, puede ser cuestionada si estaba custodiado. ¿Por qué? Sí, pero muchas veces pasa, por ejemplo, una situación muy usual. El perito llega cuando ya lo llaman y con suerte, o sea, unos días después. Hay que ver si se protegió el lugar del hecho. Generalmente ese es el gran problema que tenemos, porque no se custodia el lugar del hecho y se pasa por arriba, pasan cosas, pasa agua, pasa gente, agarran cosas, se sacan, se ponen. Entonces, esto de datos objetivos, nosotros no somos partidarios de hablar de que como que hay algo que no se discute, todo es discutible. ¿Sí? Partamos de eso, pero lo que usted apunta es en el sentido de que si yo me puedo agarrar de un discurso de un testigo. Es cierto lo que usted dice, no deja de ser una visión y una perspectiva. Lo que queremos aclarar es que la otra también es cuestionable. Digo, todos los elementos,
Sí, lo que no puede cuestionar es la ciencia, digamos, las ciencias técnicas, duras, más que nada, porque ahí sí usted hace un cálculo, pero todo puede ser cuestionable de alguna manera. Es cierto que agarrarse de testimonios es un arma de doble filo, por lo mismo que dice él, pero bueno, a veces es lo único que hay. Entonces, a veces no queda otra y uno dice, sí, bueno, no digas nada de esto, pero ¿con qué te agarras? A veces es muy difícil. Lo mejor sí es no tratar de sostenerse, porque no es información de calidad. Como bien lo mostramos acá no sé si usted estaba, la realidad es que uno tiene que cuidarse en que la información que utiliza es de calidad. ¿Sí? Entonces, el límite está siempre en eso, en ver que esa información sea una información de calidad, con la que uno va a hacer una pericia. No puedo basarme en rumores, como decía, o en un discurso de alguien que después puede venir y decir otra cosa, ¿sí? Mientras menos me pueda agarrar de esas cosas, mejor. No hay una lista acá oficial, como en el caso de... Miren, en realidad eso se dejó de usar. Lo que sí es cierto que nosotros como abogados del colegio, lo que sí hemos hecho es circularizar al Ministerio Público las especialidades que tiene el colegio para que la Fiscalía, el momento que necesite de profesionales, pueda acudir al colegio y pedir la lista de los profesionales matriculados en tal área. Una manera de acercar, digamos, y lo estamos haciendo todos los años. Vamos a hablar con el fiscal regional y lo ponemos, y los fiscales regionales circularizan a todos los fiscales para que puedan, porque antiguamente siempre se iba a las facultades y en realidad, primero que muchas veces no cuentan con cada una de las especialidades que están buscando en las facultades que estaban trabajando, que generalmente es la tecnológica a la que acuden. Y segundo, que acá lo que le permite es ver profesionales que ya tienen acreditada la actividad. Entonces eso es un punto a favor. Y además, bueno, la ventaja de que también acá hay tantas especialidades y hay tantos rubros que por ahí pueden aparecer en una investigación, que eso le permite tener un diálogo más fluido con el colegio. Estamos tratando de hacer ese acercamiento. O por ahí la universidad tiene un docente que no está matriculado. Claro, también pasa. Y sí, puede pasar. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Hable ahora o calle para siempre. Bueno, les agradecemos mucho y bueno, estamos a su disposición para lo que necesiten.